¿Qué tal? En esta ocasión nos corresponde trabajar un poco la ortografía y la gramática. Lo vamos a ver en los 3 grados. ¿Qué es la ortografía? Es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. En la mayoría de los casos de escritura se tiene una explicación o una regla. Sin embargo, en algunas excepciones tendríamos que memorizar o repasar el uso de la palabra o de la letra. En el caso de la gramática, esta es la parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua. Los que hemos visto como son el sujeto, el predicado, el verbo, los complementos. Y la gramática estudia la forma en la que todas estas palabras o elementos se combinan para que al momento de escribir el texto tenga coherencia o al momento de hablar. En el vocabulario de la lengua española tenemos palabras que suenan igual, que son las palabras homófonas. Para poder distinguirlas y hacer una diferencia entre ellas, se hace el uso de un acento. Es el acento diacrítico. Por ejemplo, en la palabra más colocamos el acento diacrítico cuando se trata de un adverbio de cantidad y no lo lleva cuando la palabra equivale a pero. En este caso colocamos el acento para hacer la diferencia del significado de cada palabra. Por ejemplo, el domingo próximo seremos más invitados a la reunión. Aquí equivale a cantidad. Compramos las entradas del cine por internet, mas no tenían descuento esta vez. Aquí equivale a pero. En la otra palabra, té equivale a bebida, con acento ortográfico. Y té, sin acento, es un pronombre personal. Se le llama acento ortográfico a la tilde, pero en este caso el acento que hace la diferencia entre una palabra homófona y la otra es el acento diacrítico. En la oración dice: el té que te gusta te lo compré ayer. Tenemos las dos palabras, una con acento y otra sin acento, pero con diferente significado. Te presento una tabla de palabras con acentuación diacrítica. Al acento diacrítico también se le llama tilde diacrítica. Como regla general, los monosílabos no llevan acento ortográfico. Sin embargo, para que no se confundan con otra palabra que se escribe igual, se le va a colocar la tilde diacrítica, ya que se le escribe esta porque se le debe distinguir de acuerdo al significado de la palabra. Por ejemplo, el sin acento es un artículo. Por ejemplo, el libro, el carro, y el con acento o tilde es un pronombre personal. Él es mi hermano, se refiere a la persona, está indicando
a él como persona. O yo vengo con él, también se refiere a pronombre personal. Otro ejemplo, mi sin acento es un pronombre posesivo. Mi coche, mi casa, mi escuela, mi mochila, mi celular. Y mi con acento ortográfico o tilde diacrítica es un pronombre personal. Está ante mí. Y tú sin acento es un pronombre posesivo. Tu casa, tu lápiz, tu escuela. Y con acento sería un pronombre personal que señala a la persona. Cómpralo tú. Tú estás solo. La palabra te sin acento es un pronombre personal. Te lo dije. Te cuesta mucho trabajo. Y te con acento es un sustantivo, es decir, se refiere a un objeto, en este caso la bebida. Me gusta el té. Y así sucesivamente tenemos las palabras que tienen tilde y las que no tienen tilde y el significado de cada una. En la parte de abajo tenemos las palabras que son enunciativos, que son sin tilde, y las mismas que las utilizamos para realizar o escribir oraciones interrogativas y exclamativas, pero ya les colocamos la tilde. Para la actividad que te toque realizar, te vas a apoyar de esta tabla de palabras con acentuación diacrítica. Ya para finalizar el tema de acentuación diacrítica, les explico algunos ejemplos. El autobús pasa por tu casa cada media hora. Aquí, ¿cuál sería el tipo de palabra tú? Ya vimos la tabla. Tienen que recordar a qué se refiere tú sin el acento diacrítico. Tu casa está limpia, es igual que la anterior. ¿A cuál se refiere? Recuerda que tú sin acento diacrítico es pronombre posesivo. La siguiente es, ¿tú irás de viaje conmigo? Tú con acento diacrítico, ¿a qué palabra se refiere? ¿Cuál es el significado? Siguiente, tú eres una persona extraordinaria. Recuerda que tú con acento diacrítico se refiere a un pronombre personal. A continuación te voy a explicar los usos generales de la letra G. Y generales porque tenemos muchas reglas para el uso de la G, ya que es una de las letras con mayor dificultad en cuanto a escritura. La letra G es la séptima letra del abecedario español. Es una consonante que tiene dos sonidos. Tiene sonido fuerte y tiene sonido débil. Pero el sonido fuerte es cuando va acompañado por la letra E o por la letra I, ya que suena como una J. Por ejemplo, gente, girar, girasol,
gelatina, gemelo, religión. No necesariamente tiene que ir al principio, puede ir en medio o puede ir en la sílaba final de la palabra, pero siempre y cuando lleve la E y la I, el sonido de la G va a ser fuerte. ¿Cuándo va a llevar un sonido débil? Cuando va acompañada de la A, de la O o de la U o cualquier otra consonante. En este caso su pronunciación va a ser débil. Por ejemplo, en la palabra gato, gusto, goma. Por otra parte, cuando la G va acompañada de la U y de la E o de la U y de la I, su pronunciación también va a ser débil. Sin embargo, en estos casos la U no se va a pronunciar, pero esta vocal es la que hace que el sonido de la sílaba sea débil. Por ejemplo, guerra. Ya no suena fuerte porque tiene la U en medio. Guirnalda, guisante, guitarra, etcétera. Este sería un ejemplo de sonido débil. O cuando le colocamos diéresis, la diéresis son los dos puntitos que se le colocan a la U para que esta vocal tenga sonido. En las anteriores no sonaba, pero en este caso sí. La diéresis va a hacer que la U se pronuncie. Por ejemplo, en las palabras güero, lingüística, bilingüe, cigüeña y otras más que tenemos en nuestro vocabulario. Estos son solo algunos ejemplos del uso de la letra G, pero como les digo, tenemos otras combinaciones que también llevan sonido fuerte y sonido débil, pero serían ya por regla o por norma. En cuanto a gramática, tenemos los pronombres relativos. Este tipo de pronombres son palabras que hacen mención a un referente previo dentro de una oración para evitar caer a veces en la repetición. Este tipo de pronombres te permite introducir una oración subordinada, ya que el pronombre que se menciona se encuentra en una posición de subordinación. Algunos pronombres relativos están en la tabla. Por ejemplo, el que es la palabra que con el artículo el, o puede ir sola, solamente con que. Puede ser cuyo en singular o cuyos en plural si te refieres a varias personas. Igual que quién o quiénes si es uno o son varias. Ejemplo, el profesor cuyo hijo es futbolista nos dio detalles sobre el torneo. En este caso el pronombre cuyo se refiere a posesión. El otro ejemplo, todas aprobaron el examen, pero las que sacaron más de 8 no deberán hacer el trabajo final. Las que se refiere a las personas que aprobaron el examen. Es decir, se está refiriendo al sujeto previamente mencionado en la oración.
Recuerda apoyarte de la tabla para hacer las actividades que te correspondan, de acuerdo al grado. Nos vemos el jueves.